Hoy nos adentramos en una de las grandes tensiones de nuestro tiempo, ese supuesto choque entre la fe y la razón. La pregunta del millón es, ¿de verdad son incompatibles? ¿O hay algo más? Y es que, claro, por un lado está la fe, ese terreno de la creencia, del misterio, de lo espiritual, y por el otro, la razón, ¿no? El mundo de la lógica, de la ciencia, de lo que se puede demostrar. Así de entrada parece que son como el agua y el aceite. Y la verdad es que, como apunta a la reflexión que analizamos, esta idea de que son polos opuestos está muy presente hoy en día. Vivimos rodeados de tecnología, de ciencia, y la pregunta sigue ahí. Pero, ¿y si todo este planteamiento estuviera equivocado? ¿Y si hubiera otra manera de enfocarlo? Bueno, pues vamos al lío. Para empezar a desenredar esto, la fuente nos lleva a un concepto clave, uno que viene de muy atrás, la idea de coherencia, de vivir una vida íntegra, sin divisiones. Fijaos en esta frase que se atribuye a Moisés. Es que es tremenda. No pide un cumplir a medias, no. Pide un compromiso total, con todo el corazón, con toda el alma. La idea es que no puede haber una grieta entre lo que se cree por dentro y lo que se hace por fuera. La clave, por tanto, es la unidad. Vivir de una pieza. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿cómo aterriza este principio de coherencia en el mundo de hoy? Pues la fuente nos mete de cabeza en el que parece el primer gran campo de batalla, la ciencia. Es aquí donde, aparentemente, el choque entre fe y razón es más fuerte. En textos como los Salmos se habla de la alegría de seguir la ley del Señor. Y claro, tradicionalmente esto se ha interpretado como seguir unas normas morales o unos ritos. Pero aquí es donde viene el giro interesante. La reflexión nos lanza una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esa ley se estuviera revelando también en los laboratorios? ¿Y si las leyes de la física, la química, la biología fueran, en el fondo, otra cara de esa misma ley divina? Visto así, la cosa cambia por completo, ¿verdad? La ciencia deja de ser la enemiga de la fe. Al revés, se convierte en una aliada. Cada descubrimiento, ya sea mirar una galaxia lejana o entender cómo funciona una simple célula, es como pasar una página más en el gran libro del universo, revelando su increíble complejidad. Y esta es la imagen tan potente que nos deja la fuente. Es una metáfora, claro. Viene a decir que cuanto más bebes del vaso de la ciencia, cuanto más profundizas, más te acercas a las preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Así que, lejos de ser un camino que te aleja de la fe, para algunos la ciencia puede ser precisamente el camino de vuelta. Muy bien, dejamos la ciencia y pasamos a otro terreno donde se pone a prueba esta coherencia. Hablamos ahora de la búsqueda de la verdad, en concreto en el campo de la historia. El reto aquí es cómo se conjuga la fe con el rigor intelectual. El punto de partida es una de las frases más difíciles del Evangelio. Amad a vuestros enemigos. Amar a quien te quiere es fácil, pero ¿al enemigo? Suena algo totalmente espiritual, casi inalcanzable, ¿a que sí? Pues atención, porque la reflexión que estamos viendo lo lleva a un terreno muy práctico. Sostiene que una forma muy elevada de ese amor es ni más ni menos la honestidad intelectual. O sea, amar al otro, incluso a ese enemigo histórico o a quien piensa distinto, significa esforzarse por conocer la verdad sobre él, sin dejarse llevar por mitos, leyendas negras o prejuicios. De esta forma, esa llamada a ser perfectos se reinterpreta. No se trata de no cometer errores, sino de aspirar a una integridad intelectual total. Esto significa, por ejemplo, mirar de frente los capítulos más polémicos de la historia sin aferrarse a la versión fácil o a la que nos conviene. Se trata de buscar los hechos con rigor y, sobre todo, con justicia. Y con esto llegamos al tercer y último gran reto para esta coherencia de vida, la política, la vida pública. La pregunta es clara, ¿la fe se queda en casa o sale a la calle? ¿Cómo se vive en las decisiones que nos afectan a todos? La fuente usa una expresión muy fuerte, muy gráfica: esquizofrenia espiritual. ¿Y a qué se refiere? Pues a esa fractura que puede darse en una persona que, por un lado, tiene sus creencias en privado, pero luego, en su vida pública, en sus decisiones, en su voto, actúa como si esas creencias no existieran. Una especie de doble vida. Y aquí viene otra vuelta de tuerca. La propuesta de la fuente es redefinir la política. Lejos de verla solo como una lucha por el poder, la presenta como una de las formas más altas de la caridad. ¿Caridad? ¿La política? Sí. ¿Por qué? Porque su fin, el fin para el que debería existir, es buscar el bien de todos, el bien común. Vale, pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo se pasa de la idea a la práctica? La fuente señala 4 pilares, 4 compromisos clave para quien quiera vivir esta coherencia en lo público. Y ojo, no se presentan como un simple programa político, sino como los cimientos sobre los que, desde este punto de vista, se construye una sociedad que busca de verdad ese bien común. Es el puente entre la convicción personal y la acción ciudadana. Y así,
Después de este recorrido por la ciencia, la historia y la política, volvemos al punto de partida, cerramos el círculo. Todo nos lleva de vuelta a la idea central de esta reflexión. La clave de todo entonces no es elegir un bando, no es o fe o razón. La propuesta es otra, es fe y razón. Es una suma, una colaboración, que al final lleva a una vida coherente, una vida de una sola pieza. Y aquí es donde la metáfora del título cobra todo su sentido. La fe y la razón no serían dos jaulas que nos encierran en visiones opuestas, serían, más bien, las dos alas del espíritu. Y con una ala sola no se puede volar. Hacen falta las dos, batiendo a la vez, en armonía, para poder elevarse en esa búsqueda de la verdad. Así que la reflexión nos deja con esta pregunta en el aire. Si en lugar de un conflicto vemos una colaboración, si de verdad se usan esas dos alas a la vez, ¿hasta dónde se podría llegar? Sin duda, una idea que da para pensar.